En Ramadán todo se para. La rutina normal se detiene y uno está como más presente, más en su interior. España ya no es un país musulmán, así es que en Ramadán buscamos la compañía de los que están ayunando. Hay una conexión mayor con ellos, sin necesidad de hablar demasiado. Cuando el sol baja, la mezquita se llena de vida. Hay un ambiente de convivencia, un compartir con la gente. Esta mezquita fue la primera que se construyó después de más de 500 años. Es increíble estar viviendo entre todo este pasado histórico, pero también tenemos que vivir nuestro presente, descubrir nuestro potencial como musulmanes de este tiempo.